Ok, vamos a iniciar. Recuerden que ya en la sesión de hoy estamos al día. Nos unimos en Semana Santa algunos de ustedes para ver los temas que faltaban. Entonces, si alguien no ha consultado, recuerden que el video está en YouTube. Entonces ya con el tema de hoy ya vamos al día. Entonces vamos para esta sesión a ver lo que son asíntotas de una función. Entonces vamos a ver cómo es que tenemos que hacer para calcular las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una función desde la representación algebraica, ¿ok? Sin la gráfica. Y vamos a resolver dos problemas sobre optimización, ¿ok? Entonces, con respecto a asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, ¿qué es lo que vamos a considerar? Es muy fácil, solo que evidentemente hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los cálculos, porque en la parte algebraica pues es donde se presentan los errores. Entonces, ¿cómo calculo yo asíntotas horizontales a una función? Voy a acercarlo un poquito más. Así, ¿cómo calculamos las asíntotas horizontales? Lo que tienen que hacer es calcular los límites cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Porque pueden haber asíntotas en más y en menos infinito, horizontales, o solo en uno de los dos extremos, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer esos dos cálculos. Si en alguno no hay horizontal, pues no hay problema, seguimos con lo demás. Ahora, la idea es que si yo calculo el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función y obtengo un valor numérico, aquí lo vamos a llamar k y aquí le llamamos m a ese número que nos dio el límite, entonces si hay una asíntota horizontal. Para que la asíntota sea horizontal, el resultado de estos límites deben ser un número. No puede quedarme un infinito, tiene que ser un número. Entonces, si me da un número, la asíntota horizontal sería y igual ese número que obtuve en el límite, ¿ok? En este caso, vean que sería el k, o en este sería el. ¿De acuerdo? ¿Alguien iba a decir algo? Fue que se le activó el micrófono. Ok. Eso es con respecto a la asíntota horizontal. Así de simple. Vean que ya aquí, como x tiende a infinito menos infinito, y ya avanzamos en el cálculo de límites, vamos, si tenemos formas indeterminadas en el camino, pues lo más fácil es aplicar L'Hopital, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cómo calculo asíntotas verticales? Las asíntotas verticales se calculan de esta forma. Paso número 1. Vamos a ver cuáles valores son los que hacen que el denominador de la función se hace 0. Cuando ya tenemos esos ceros del denominador, que es muy importante que sean los del denominador, vamos a calcular los límites laterales en esos puntos que hacen 0 el denominador. ¿Cómo sabemos si la asíntota que se obtiene ahí es vertical? Si alguno de esos límites laterales da infinito, entonces en ese punto es donde se da la asíntota vertical. Entonces, por ejemplo, si x0 fue el valor en x, que hace que el denominador se haga 0, cuando yo calculo el límite lateral y ese límite lateral me da infinito, más o menos infinito, entonces voy a agregar por acá cómo quedaría esa asíntota. Entonces, ustedes lo que responden es lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué es lo que van a responder ustedes? Ustedes me dicen, bueno, sí, ahí el límite da infinito, más o menos infinito. Entonces, esa asíntota sería x igual ese valor que hace 0 el denominador. Recuerden que en este caso, pues el valor es el x sub 0. Entonces, esa es la asíntota. Esperen un segundito para
cambiarle aquí esto porque si no queda todo desordenado. Sin relleno y sin contorno. ¿Ok? Entonces vean que esa asíntota sería x igual el x sub 0. Vean que el x sub 0 es el valor que hace el denominador 0. Entonces, ya ahorita vamos a hacer un ejemplo para entender esos conceptos. Pero una consulta, acá los límites laterales deben coincidir. Si vemos, bueno, eso ahorita respondo lo del chat. Con respecto a, vamos a ver, ¿cómo analizamos esto? Si yo tuviera la representación gráfica de una función y cuando x se acerca a un punto es infinito, ya sea por la izquierda o por la derecha, necesito que coincidan los límites laterales para decir que ahí hay un asíntota. ¿Qué opinan? Deberán coincidir. Puede ser que no, ¿verdad? No, no necesariamente, porque puede ser que el límite por la izquierda exista, pero por la derecha no. Entonces, no hace falta que los límites coincidan. La idea es que calculamos los laterales y si alguno de estos límites da infinito, ven que aquí dice alguno, ya con eso puedo decir que hay una asíntota vertical. ¿Está bien? Con alguno. Sí. Y esa sería la asíntota. X igual el número al que estoy analizando. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa con las oblicuas? Aquí tienen que tener mucho cuidado. Vean qué sencillo aquí. Cuando ustedes calcularon la asíntota horizontal, van a hacer lo siguiente. Vean que tienen que calcularlo tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, si en los dos extremos de los infinitos obtienen un valor numérico, es decir, encuentran una asíntota horizontal, no van a existir asíntotas oblicuas. No tienen ni siquiera que intentar hacer el cálculo porque no va a existir. Ahora, si en los dos casos no les dio esto un valor numérico, o sea, no hay asíntota horizontal, van a tener que venir a calcular las asíntotas oblicuas en los dos extremos, tanto en más como en menos infinito. ¿Ok? Ahora, si cuando x tiende a más infinito, si tiene asíntota horizontal, pero en menos infinito no, ¿qué hacemos? En el más infinito sí hay horizontal, entonces no hay oblicua en el más infinito. Solo deberían calcular la del menos infinito. ¿Están de acuerdo? En resumen, si no hay horizontal, calculo la oblicua. Si hay horizontal, no hay oblicua. Y tengo que hacerlo en los dos casos, ¿verdad? El más y el menos infinito. Y ahorita vamos a ver cómo se calcula. Pero ¿están de acuerdo con esto de calcular asíntota horizontal y oblicua? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿cómo calculo la asíntota oblicua? La asíntota oblicua, vean que ya aquí manejamos básicamente los tres tipos de recta que encontramos. Y igual a un número, en la horizontal, x igual a un número en la vertical, esto lo vimos en mate general, y una recta normal es la que tiene la forma y igual mx más b. Ese es el caso de la oblicua. Si yo necesito una asíntota oblicua, debo encontrar la ecuación de la recta que es de la forma y igual a mx más b. ¿Cómo calculo m y cómo calculo b? Bueno, m lo calculo con este límite. Siempre van a ser el límite cuando x tiende a el infinito que deban determinar. Recuerden, si tiende a más infinito y hay asíntota horizontal en este límite, no hay que calcular oblicua. Entonces, pues con el caso que tengan, ¿verdad? Ya sea más o menos infinito, o los dos. La idea es que calculen ese límite de quién? De la función. Y siempre esa función la van a dividir en el x. ¿Ok? Ese sería el valor en m. Lo que obtienen ahí, el número que obtienen en ese límite, ese es el límite. ¿Y cómo calculan b? Sería calcular el límite igual cuando x tiende ya sea al más o al menos infinito, depende del caso en que estén, ¿de quién? De la función restándole el m por x.
¿Quién es M? El que ya encontraron aquí. ¿Ok? La asíntota va a existir siempre que M y B existan. ¿Qué quiere decir eso? Si el M les da infinito, pues evidentemente no pueden calcular una asíntota oblicua. Entonces, si están calculando la oblicua, es porque no hay horizontal, ¿verdad? Ahora, si cuando calculan alguno de estos límites, el M o el B les da más o menos infinito, pues tampoco hay oblicua. Entonces, quiere decir simplemente que en esos infinitos no hay ni horizontal ni oblicua. Si obtienen valor numérico, entonces, pues sí pueden calcular esa oblicua. ¿Ok? Ahora, sí hay que hacer los dos casos por aparte, porque puede ser que la asíntota sea diferente en más y en menos infinito. ¿Ok? Lo mismo para estas horizontales. Sí hay que hacer los casos por separado. A veces me van a dar el mismo, entonces no hay problema, pero puede que pase que sea distinto. Entonces sí hay que hacer los casos. Y bueno, aquí lo que ya les mencioné, si hay asíntotas horizontales, no pueden haber oblicuas. Entonces, si hay horizontales, ni pierdan el tiempo calculando las oblicuas, porque no hay. Si no hay horizontales, voy a calcular las oblicuas. Pero igual, eso no garantiza que vayan a existir oblicuas. Todo depende del límite. Si el límite dice, si la asíntota existe, eso solo es posible si M y B existan. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Eso es teoría nada más. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer estos dos ejercicios. Pero vamos a empezar con este. Y luego ustedes van a trabajar con el que sigue. Entonces, presten mucha atención. Dice, determinen las asíntotas de la función f de x igual a x sobre x más 1. Si ustedes colocan esa función en GeoGebra, es muy fácil ver cuáles son las asíntotas. Pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa calcularlas desde la representación algebraica, es decir, sin conocer la gráfica de esta función. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para calcular la asíntota horizontal? Entonces, si yo todavía no sé cómo se hace, bueno, voy a ver la nota. La asíntota horizontal sería calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función y también cuando x tiende a menos infinito. ¿Ok? Son dos casos. Si obtengo un número, ese sería la asíntota horizontal. Si no, eso me dice que tengo que calcular oblicuos. ¿Ok? Entonces, horizontal sería el caso 1, que es analizar cuando x tiende a más infinito, y el otro sería cuando x tiende a menos infinito. X tiende a más infinito. Si tienen dudas, me preguntan. Entonces ya yo sé que tengo que calcular ese límite. Y el caso 2 es cuando x tiende a menos infinito. Entonces vamos a calcular primero este límite cuando x tiende a más infinito de la función y luego el límite cuando x tiende a menos infinito de esa función. Entonces vean que es como muy mecánico el procedimiento. Vean que sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función. ¿Quién es la función? X sobre X más 1. X sobre X más 1. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo calcular ese límite. Sí, hay varias formas de hacerlo, aplicando propiedad, que me dice que si tengo una algebraica, pues tomo el mayor, la constante de la variable que tiene mayor exponente. En este caso, pues sería 1 y 1. 1 sobre 1 es 1. Esa es una forma. Y la forma a la que estamos acostumbrados pues a trabajar es evaluar, y eso sería infinito sobre infinito, ¿cierto? Una forma indeterminada. Sí, ¿están de acuerdo? Es una forma indeterminada de infinito sobre infinito, cuando evaluamos. Entonces, ¿qué hacemos si tengo esa forma indeterminada? L'Hopital Podríamos arriba y usar abajo. L'Hopital. Usar L'Hopital, sí. Vamos a ver, regáleme un segundito porque están entrando la reunión. Ahora sí.
usamos L'Hopital. Ya no vamos a ir ahí a forzar el factor común, ¿verdad? No, ya tenemos L'Hopital. Entonces, aplicamos L'Hopital. Y si yo aplico L'Hopital, ¿cómo me quedaría la derivada de x? 1. Derivada de x, 1. Derivada de x más 1. 1 también. 1. Y ese límite, así como está, ¿cuánto nos da? Límite de 1 sobre 1, eso es el límite de 1, ¿cierto? Yo aplico todos los pasos. El límite de 1, pues es 1. Sí. Ese límite nos da 1. Entonces, vean que aquí obtuve un número. Adivinen. Si yo obtengo un número como resultado en ese límite, y igual, ese número es la asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, ya ahí tengo una asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. ¿Está bien? Cuando x tiende a más infinito, la asíntota horizontal es, recuerden que siempre la horizontal es de la forma y igual el número, entonces y igual 1. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el otro caso. Cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué pasará cuando x tiende a menos infinito? Pues vean que me va a quedar, aquí donde yo les digo, hagan todos los pasos, pero aquí, pues yo me voy a dar cuenta que al final es calcular el mismo límite, pero no importa. Voy a ir modificando eso. Es el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. De nuevo, si yo evalúo, vean que esto es infinito sobre infinito. Es una forma indeterminada. ¿Ok? Entonces puedo aplicar L'Hopital. Entonces vean que al final yo estoy calculando el mismo límite. Vamos a ver. Voy a traerme ese para acá. Sería el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿De quién? Y ahí si yo uso L'Hopital es la misma derivada, ¿verdad? 1 sobre 1. Y vean que no importa, el límite tiende a menos infinito, pero como es el límite de una constante, pues ese límite también me está dando 1. Sí. ¿Están de acuerdo? Aquí aplico L'Hopital. Entonces vean que cuando x tiende a menos infinito, también tengo una constante como respuesta al límite. Entonces, en este caso, cuando x tiende a menos infinito, la asíntota horizontal es y igual a 1. Particularmente en este caso, en los dos extremos, la asíntota es la misma. No siempre es así, por eso hay que hacer los casos por aparte. Jesús. Profe, disculpe, digamos, pueden haber casos donde no se presenten las formas indeterminadas, infinito sobre infinito, cero sobre cero, sino hay que buscarlo, por así decirlo, y después Sí, aplicar el L'Hopital. exacto, puede, dependiendo de la función que les quede ahí, no necesariamente tengan, de hecho, pues hay algunos que puede ser, depende de la función, qué sé yo, que sea una algebraica, un polinomio, pues esos a veces salen directos. Entonces no necesariamente hay que hacer mucho cálculo también. Entonces, sí, todo depende del límite que estén calculando. En este caso, pues vean que puedo usar L'Hopital por la forma indeterminada. Pero si están las otras formas indeterminadas, pues aplican el procedimiento, ya sea hacer la transformación para poder usar después L'Hopital. Entonces, ya eso depende de la función que se esté trabajando. Gracias, ¿Está bien? profe. Con mucho gusto. Ya esto depende de la función que tengan, ¿verdad? Entonces ahí aplican los pasos necesarios. Entonces, que vean acá qué curioso. En los dos extremos tuve una asíntota horizontal. Tendré que calcular las oblicuas. No, en este caso no. No, ¿verdad? Vean que si hay asíntotas horizontales, no pueden haber oblicuas. Entonces, pues ya yo puedo al menos decir acá que cuando vaya a calcular las oblicuas, la respuesta es no posee asíntotas oblicuas. No posee asíntotas oblicuas.
en ninguno de los dos extremos. ¿Ok? Ni cuando x tiende a más infinito, ni cuando tiende a menos infinito. ¿Ok? Entonces, no posee asíntotas oblicuas cuando x tiende a más y menos infinito. En ninguno de los dos. ¿Ok? Porque en los dos extremos hay horizontales. Ahora, si aquí sí me da un número, pero por ejemplo aquí me da infinito, ¿qué pasa acá? Aquí, cuando x tiende a más infinito, sí hay asíntota horizontal, pero cuando x tiende a menos infinito, no hay horizontal, ¿verdad? Porque en ese caso me estaría dando infinito. Entonces, cuando voy a calcular las oblicuas, solo tengo que calcularlo para el caso en el donde no hay horizontal, ¿ok? Porque de fijo, como en el más infinito, si hay horizontal, entonces no va a haber oblicua. Aquí, como no hay horizontal, voy a ver si tiene oblicua. ¿Está bien? Sí. Ok. Ya tengo la horizontal, ya sé que no hay oblicuas. Voy con la vertical. Entonces, vamos a ver qué pasará con la vertical. Vamos a retomarlo. ¿Cómo calculo la vertical? Determine los valores donde el denominador de la función se hace cero. Vean que es el denominador. El denominador de la función se hace cero. Y calcule los límites laterales puntuales donde el denominador se hace cero. Entonces vean que calculo los ceros del denominador y hago los límites laterales en esos puntos. Si da infinito, hay una asíntota vertical. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar dónde se hace cero el denominador de la función. ¿Ok? Vean que solo me interesan los ceros del denominador, no donde la función se hace cero. ¿Dónde se hace cero el denominador de la función? El denominador de la función esta. ¿Dónde se hace cero? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el procedimiento que se hace? Tomamos el denominador Lo y igualamos a 0. lo igualamos a cero y despejamos la x. Ahí es muy evidente cuál es el valor que hace cero eso, pero ese es el procedimiento para cualquier función de este tipo. ¿Ok? Si despejamos x, vean que el 1 pasa a restar. Entonces, a ver, x es igual a menos 1. Vean que este es el único cero del denominador. Listo. Como ya sé el 0, entonces calculo el límite lateral, o los límites laterales, en ese valor, en x igual a menos 1 de la función f. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esos límites laterales? ¿Qué significa calcular esos límites? Vean que es calcular el límite cuando x tiende a ese valor. En este caso, vean que es menos 1. Como son los laterales, lo calculo por la izquierda y por la derecha. Tengo que hacer los dos cálculos por aparte. La idea es que si alguno de esos límites da infinito, hay asíntota vertical. ¿Ok? Vamos a ver. Calculemos primero por la izquierda. Vean que es el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función. Entonces, ¿quién es la función? Recuerden que la función es x sobre, la función es x sobre x más 1. ¿Cuánto da ese límite? Hagan ustedes, me dicen cuánto les da.
Si evalúan, tienen que evaluar menos 1, ¿verdad? Vean que es menos 1 sobre menos 1 más 1. ¿Ok? Ahí eso es menos 1 sobre 0. ¿Qué hago ahí? Vean que esto me da 0. Esto es constante sobre 0. ¿Cuánto da constante sobre 0? Infinito. Infinito. Pero tengo que decidir cuál infinito es. Entonces tengo que recordar que debía analizar si es un 0 por la izquierda o un 0 por la derecha. Esto para dar el valor exacto de más o menos infinito. Aquí no hace falta, pero yo sí lo voy a hacer. ¿Por qué no hace falta? Porque lo que me interesa ver es que no importa si es por la derecha o por la izquierda y hay un infinito. Entonces de fijo hay una asíntota vertical, ¿ok? Pero sí voy a hacer el cálculo completo. Vean que x tiende a, vamos a ver, ¿cómo hacíamos eso? X tiende a menos 1 por la izquierda. Eso quería decir que x era mayor o menor que menos 1. Menor. A menos 1 por la izquierda. Entonces, x es menor que el menos 1. Y debo construir el x más 1. Recuerden que es el denominador, lo único que me interesa. ¿Cómo construyo x más 1 ahí? Paso el menos 1 a sumar. Y vean que ahí está ya el x más 1. ¿Y x más 1 cómo es? Menor que 0. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, como es menor que 0, esto es 0 por la izquierda. Entonces, menos con menos es más. Eso es un más infinito. ¿Recordaron cómo se hacía ese cálculo? Sí. Eso es para dar el límite, el resultado correctamente, ¿verdad? La respuesta es el límite. Si ustedes están en el gap, ya es fácil ver que esto es un infinito. Entonces, pues listo, ya saben que sí es una asíntota vertical. ¿Ok? Si hacemos el otro cálculo, nos vamos a dar cuenta. Ya no hace falta porque ya sabemos que sí es una asíntota vertical. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Voy a calcular ese límite. Vamos a llevármelo para acá. Vamos a ver. Voy a llevarme eso para acá ahora. ¿Cuándo tiende a menos 1? Por la derecha. Pues por la derecha sería menos 1 por la derecha. La función es la misma. Entonces evalúo, vean que es lo mismo. Si evalúo menos 1, esto es menos 1 sobre 0. Pero acá, este 0, pues debe cambiar, ¿verdad? ¿Cómo construyo esto? Pues la idea es la misma, solo que aquí, en este caso, x tiende, vamos a ver, ¿qué pasa con x? X tiende a menos 1, pero por la derecha. Si x tiende a menos 1 por la derecha, ¿cómo es x? A la derecha de menos 1, x es mayor Mayor o que menor. mayor. Mayor que el menos 1. Y como debo construir el x más 1, paso el 1. Entonces vean que en este caso queda x más 1 es mayor que 0. Entonces esto es un 0 por la derecha. Constante sobre 0 es infinito, pero menos con más es menos. ¿Y listo? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Entonces vean que pues todo el procedimiento va a depender de el límite que nos quede. ¿Todo les queda claro?
Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Del ejercicio 2, dice, Profe. determinen las asíntotas de esta función. Entonces, van a determinar la horizontal, si es que hay, la vertical, si es que hay. Traten de hacerla oblicua, pero como no hemos hecho algún ejemplo de esta, entonces, si no la comprenden, me esperan para ya cuando yo haga la solución. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, profe, sobre las, digamos, si hay asíntota vertical, entonces quiere decir si tiende a los infinitos, por así decirlo. La asíntota vertical, vamos a ver. Bueno, si no, antes de continuar, voy a compartir en Algebra para ver la gráfica de esa función, para analizarlo y comprenderlo desde la gráfica. Y así de una vez te explico cómo es esa parte. Era x sobre x más 1. Todavía lo estoy compartiendo pantalla. Voy a graficarlo. Vamos a ver. X sobre x más 1. Voy a compartirles acá. Vamos a ver. Ahí estaría. Me dicen cuando se ve. Ya se ve. Sí, Vean profe. que calculamos asíntota oblicua. ¿Cuánto nos dio la asíntota oblicua? Y igual 1, ¿verdad? Perdón, las horizontales. Horizontal son las que van acostadas, digamos, paralelas al eje X. Pero recuerden que nos dio solo una, que era y igual 1. De hecho, vean ahí, que es una asíntota horizontal. Es una asíntota que me garantiza que la función no va a pasar de ese valor en y. Entonces, vean que no necesariamente en los dos extremos. Por eso calculo el límite cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Porque puede ser que solo de un lado haya asíntota horizontal. No necesariamente de los dos lados. En este caso sí. Entonces, sí pueden ver la asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota vertical? Es la que es paralela al eje Y. En este caso nos dio x igual menos 1, porque ahí es donde se hace el menor. Y fue donde los límites me dieron infinitos. Cuando esos límites dan infinitos, cuando alguno de los dos, ya sea por la izquierda o por la derecha, eso significa que ahí hay una asíntota vertical. Que en ese caso, vean que es esta. No sé si ahora sí les queda más claro qué es lo que estamos calculando. Vean esto. Sí. Sí, profe, ahora Vean sí. que no hay Muchas gracias. oblicuas. Mucho gusto. Las horizontales son estas y estas serían las verticales. Voy a graficar la otra. La que voy a hacer es la de x a la 2 sobre x a la 2 más 1 sobre x. X a la 2 más 1 sobre x. Entonces, tengo que ver si hay horizontal, si hay vértices oblicuos. ¿Ok? ¿Habrá horizontal? Hay horizontal. ¿Habrá alguna horizontal? ¿Ustedes qué opinan? Viendo la gráfica. No, porque en los infinitos sigue, digamos. Vean que recuerden que eso se ve con el límite. Vean el límite. Cuando x tiende a más infinito, vean qué pasa, vean la función. La idea es que el límite me dé un número y aquí no me está dando un número, me está dando un infinito. Entonces, de fijo, no van a encontrar asíntotas horizontales. Pero la idea es que cuando ustedes hagan el cálculo, pues el límite les dé infinito, no les da un número exacto. Con una vertical, vean que si hay una vertical, de hecho es el
cuando hagan el procedimiento van a ver que es 0, vean acá. Si yo hago x igual 0, esa es la vertical. Ahí van a quedar, cambiarle el color. Igual cuando hagan el cálculo ya vamos a ver bien esto. Y hay que encontrar la horizontal, la oblicua. Vean que la oblicua va a estar aquí. Esta que está acá. Vean, aquí va a haber una oblicua. ¿Ok? Tengo que determinar bien cuál es la pendiente y cuál es el valor de B para saber bien y dar un valor exacto. Entonces voy a compartirles pantalla para que realicen el procedimiento. Voy a agregarles, vamos a ver, voy a compartir aquí dos documentos al mismo tiempo para que vean como la teoría y vean el ejercicio que tienen que resolver. Entonces, voy a compartirles pantalla. A ver. Si tienen dudas, me preguntan. Aquí voy a estar. Voy a poner en pausa la grabación. Creo que ahí están viendo los dos. Aquí está lo que deben seguir y aquí estaría la función. Esto es x a la 2 más 1 sobre x. No hace falta que me envíen la solución, pero sí traten de resolverlo. ¿Ok? Entonces, cuando es la asíntota horizontal hay que calcular el límite de la función cuando x tiende tanto más como a menos infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Este sería el horizontal. Entonces voy a escribir aquí. Caso 1 es cuando x tiende a más infinito y el caso 2 cuando x tiende a menos infinito. Caso 1 y caso 2. Vamos a ver qué pasa ahí con esos casos. Menos infinito. Entonces sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Entonces vamos a ver, sería el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 más x a la 2 más 1 sobre x. Si evalúo, esto es infinito sobre ¿qué? Infinito sería un indefinido. Entonces se puede aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital. Vamos a ver. Si yo aplico L'Hopital, vamos a agregar aquí el igual. Voy a agregar que estoy usando L'Hopital. Aquí estaría. Entonces, si yo aplico L'Hopital ahí, ¿qué obtengo arriba? Creo que es donde está el error de los que les dio 2 y menos 2. ¿Cuánto me da la derivada de x a la 2 más 1? 2x, profe. 2x. ¿Y el de x? 1, profe. 1. 1. Si evaluamos, ¿cuánto me da este límite? Vean que sería 2 por más infinito. Sobre 1. Eso es infinito, ¿cierto? Más infinito. Sí. 2 por infinito es infinito. Infinito sobre 1 es infinito. Sí. Seguro cuando derivaron esta les dio 2. Derivaron y era 2. Pero es 2x. No sé si ese será el error. Entonces, vean que aquí no hay asíntota horizontal. ¿Están de acuerdo? Cuando x tiende a más infinito, no hay asíntota horizontal. Esa función no tiene asíntota horizontal.
Vamos a ver qué pasará con menos infinito. Pues va a pasar lo mismo, solo que aquí el límite va a dar menos infinito. Vamos a ver. Yo sé que da lo mismo, por eso voy a copiarlo, pero vamos a ir viendo ese límite paso a paso. Sería cuando x tiende a menos infinito de la función, entonces cuando x tiende a menos infinito, de x al lado más 1 sobre x. Como es una forma indeterminada, esto sería menos infinito sobre, bueno, infinito sobre menos infinito. Sigue siendo una forma indeterminada de esto. Entonces, voy a usar el L'Hopital. El límite, cuando x tiende a menos infinito, pues la derivada pues es la misma, 2x sobre 1. Lo que cambia es que cuando yo evalúo, eso es 2 por menos infinito sobre 1. Y eso es menos infinito. Entonces, de nuevo, la idea es obtener aquí un número para saber que sí es asíntota horizontal. Pero como es infinito, entonces, cuando x tiende a menos infinito, aquí tampoco hay asíntota horizontal. Entonces, vean que en este caso, en los dos infinitos, no hay asíntota horizontal. Entonces, para los dos extremos, hay que calcular la oblicua. ¿Ok? Entonces, no hay asíntota horizontal. Que de hecho, eso fue lo que vimos en la gráfica. No hay horizontales. Vamos con la vertical. En la gráfica vimos que sí había. Entonces, con la asíntota vertical. Voy a pasar la página. Paso número 1, ¿cuál era? ¿Dónde se hace cero quién? Primero veo dónde se hace cero. ¿El qué? El denominador de la función x a la 2 más 1 sobre x. ¿Dónde se hace cero? Aquí es muy fácil. Sería igualar el denominador, que es x, a 0. Y aquí esto es directo. Vean que se hace 0 cuando x es 0. La puedo ver desde aquí o hago el procedimiento. Listo, entonces, eso quiere decir que debo calcular los límites laterales en x igual 0. Porque es el valor que yo encontré que hace que el denominador se haga 0. En x igual 0 de la función f. ¿Ok? De f. Entonces voy a hacer eso. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha de la función. ¿Ok? Por la izquierda y por la derecha. Voy a centrarme primero en uno y luego hago el otro. Entonces, vamos a ver. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, que la función es x a la 2 más 1 sobre x. Entonces, si yo evalúo, ¿esto cuánto nos da? Vean que sería 0 a la 2 más 1, eso es 1. 1 sobre 0. Sí. 1 sobre 0. ¿Y cuánto es constante sobre 0? ¿Alguien que me ayude ahí? Eso sería infinito. Infinito, alguno de los dos, ¿verdad? Haríamos el cálculo, esto es muy fácil, porque es solo x. Como x tiende a 0 por la izquierda, esto es un 0 por la izquierda. Esto es directo. Entonces esto sería menos infinito. ¿Ok? Ese es menos infinito. Entonces, como este sí me dio infinito, aquí sí hay un límite, aquí sí hay una asíntota vertical. El otro, como les digo, si es un gap o un ejercicio que nada más es de que seleccionen la respuesta correcta, ya saben que sí es asíntota vertical. Si es una tarea que deben entregar, sí hay que hacer todos los pasos. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces aquí es lo mismo, porque evalúo 0, pero por la derecha. Eso sigue siendo constante sobre 0. Pero
Como es 0 por la derecha y como el denominador es x, ya está listo. Eso es 0 por la derecha. Entonces eso sería más infinito. Entonces, bueno, por el otro lateral también nos damos cuenta que es una asíntota vertical. Vean que no deben coincidir, eso no hace falta. Con que alguno de los dos me dé infinito, ya es suficiente. Entonces, si hay asíntota vertical, la asíntota vertical es esta, es x igual el valor que hace que el denominador se haga 0. Es x igual a 0. Y listo. ¿Está bien? Sí. ¿Pudieron hacer el del oblicuo? ¿O no llegaron ahí? ¿Llegaron ahí o no? A mí ¿Calcularon no me dio M y B? chance. Profe, yo pude Ok. calcular M nada más. ¿Cuánto te dio M? ¿Cuánto ¿Cómo? te dio M? ¿Cuánto te dio el de M? Me dio 1. Da 1. El M da 1. Y el B da 0. Pero vamos a hacer todo el cálculo. Vean que aquí hay que hacer los dos casos, porque en los dos no hay asíntota horizontal. Entonces debemos ir y hacer tanto para más como menos infinito. La sugerencia es hacerlo por separado. Depende de la función, el límite al final nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces va a ser la misma asíntota tanto para el más y menos infinito. Pero no siempre es así. Por eso es mejor trabajarlo por aparte. Entonces vamos a ver la oblicua. La oblicua, dije oblicua, creo. La asíntota oblicua tiene, si existe, voy a poner, si existe, no siempre va a existir. Voy a ponerlo entre la asíntota oblicua. Si existe, tiene la forma y igual mx más b. Entonces, yo debo determinar tanto m como b. ¿Para quién? Bueno, como en ninguno de los infinitos hay horizontal, tengo que hacer los dos casos, ¿ok? Eso sí es muy importante. Entonces, primero voy a trabajar si x tiende a... Entonces, primero vamos a hacer si x tiende a más infinito. Entonces, voy a calcular el m y el b. Y después hago lo mismo, pero cuando x tiende a menos infinito. Como les digo, a veces van a coincidir, no siempre. Entonces, si x tiende a más infinito, ¿cómo calculamos m? Calcular m y calcular b. Eso es lo que hay que hacer. Pues yo voy a escribirles aquí cómo era que se calculaba m y b. M era calcular el límite. Vamos a escribir esto. El m es el límite cuando x tiende, como estamos en más infinito, sería cuando x tiende a más infinito de la función sobre x. ¿Ok? Ese es el m. ¿Quién es el b? El b sería calcular el límite cuando x tiende, aquí, el límite, de nuevo, cuando x tiende a quién, estoy con más infinito, a más infinito, ¿de quién? De la función menos la pendiente multiplicada por la variable x. ¿Sí? Así se calcula. Entonces, voy a quitar eso. Voy a hacerlo para que quede ordenado así. Y luego es
Entonces, cuando x tiende a más infinito, vamos a hacer eso. Y también vamos a hacer esos cálculos cuando x tiende a menos infinito. Porque en ninguno de los dos extremos hay horizontal. Entonces, vamos a ver. Voy a calcular m primero. Entonces, vean que m es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. Entonces, m es igual a ¿quién? Al límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. F de x era x a la 2 más 1 sobre, este es x a la 2 más 1 sobre x. Entonces, hay que calcular ese límite. Para calcular ese límite, pues vamos a hacer medios con medios y extremos con extremos. Para simplificar eso, sería x a la 2 más 1 sobre x a la 2. ¿Están de acuerdo? A ver si hago esto más grande. X a la 2 más 1 sobre x a la 2. Vean que aquí es como si hubiera un 1. Entonces, x a la 2 más 1 por 1 es x a la 2 más 1. Y x por x es x a la 2. ¿Ok? Pero voy a quitar ese 1 para esto no confundirnos. Listo. ¿Cuánto me da este límite? Bueno, si evalúo, eso es una forma indeterminada, infinito sobre infinito, ¿cierto? Lo hacen directo aplicando la propiedad o pues vemos que es una forma indeterminada, infinito sobre infinito, entonces tengo que usar L'Hopital. Si uso L'Hopital, vamos a ver, si uso L'Hopital, tendría que derivar el numerador y el denominador. La derivada de arriba es 2x y el de abajo también. Entonces vean que se estaría cancelando la x con la x y 2 sobre 2, eso es 1. Entonces no sé si pueden ver que en realidad esto es el límite de 1. ¿Cuánto es el límite? 1, ¿cierto? Ese límite da 1. Y listo, vean que ese es el valor de m en la respuesta. Entonces vean que aquí voy bien, tal vez si puedo encontrar esa asíntota oblicua, porque en este caso el límite existe, es 1. Si no existiera o si el límite me da infinito, no podría calcular oblicua en este extremo. ¿Ok? Listo, ya tengo m. Voy a calcular b. El b es calcular límite cuando x tiende a más infinito de la función menos mx. Entonces vamos a ver. Sería la función menos mx. La función era x a la 2 más 1 sobre x menos m por x, menos el m era 1, menos 1x, o sea, menos x. ¿Ok? Hay que calcular ese límite. Si evaluamos, pues aquí tengo infinito sobre infinito menos infinito, eso no se puede calcular directo. Entonces hay que hacer estas operaciones, ¿recuerdan? Entonces, vean que sería x a la 2 más 1, esa es la y completa. Voy a quitar esos paréntesis, ya no hacen falta. X a la 2 más 1, x a la 2 más 1, menos x a la 2 sobre x. Si pueden ver, x a la 2 se cancela con x a la 2 y me está quedando 1 sobre x. Es el límite. Entonces vean que si evalúo, ven que aquí no tenemos forma indeterminada por ahorita. Constante sobre infinito, ¿cuánto es? Constante sobre infinito Pero y es. por los signos, No hace falta, ¿verdad? Nada más es 0. Constante sobre infinito es 0. ¿Ok? Entonces, b es 0. Y listo. Cuando x tiende, vean que es cuando x tiende a más infinito.
Ay, es más chiquito. Si x tiende, o cuando x tiende a más infinito, la asíntota oblicua es y igual a mx más b. Entonces es y igual a 1x más b. Pero no hace falta porque el b es 0. Entonces y igual a x es la asíntota oblicua. ¿Ok? Esto es cuando x tiende a más infinito. ¿Ok? Ahora, tendríamos que hacer lo mismo cuando x tiende a menos infinito. ¿Ok? ¿Qué es lo que analizamos acá? Vamos a ver, aquí hay un pequeño error. Vamos a ver. Bueno, sí, sí, está bien. Sí, está bien. ¿Qué pasa si x tiende a menos infinito? Vean que al final el límite que calculamos nos va a dar 1 también. No sé si logran verlo. Si x tiende a menos infinito, pues esto va a ser lo mismo. Con menos infinito, pues la forma indeterminada es la misma. Con menos infinito, cuando calculo la derivada aquí, es lo mismo. Con menos infinito siempre es 1. Entonces, el límite también va a dar 1. Entonces, vean que en este caso, no importa la tendencia, es cuando se va a obtener la misma asíntota horizontal. ¿Sí pueden verlo? Entonces, no hace falta que hagamos todo esto, simplemente, pues el procedimiento al final es exactamente el mismo. Eso porque yo puedo analizar que voy a obtener el mismo resultado, ¿verdad? Porque aquí, en el valor de b, me va a quedar menos infinito, y constante sobre menos infinito, pues sigue siendo 0. Entonces no me va a alterar en nada. Entonces aquí, vamos a ver si lo copié aquí eso. Vean que al final va a ser lo mismo. No lo voy a calcular para poder ver los temas que faltan, pero ustedes pueden verificar que si x tiende a menos infinito, pues esto va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Y menos infinito me va a seguir dando m1. El m siempre es 1. Y en el valor de b, cuando simplifico todo esto, el límite me queda constante sobre x. Y esa x pues es menos infinito. Constante sobre infinito. No importa el signo, siempre es 0. Vean que no hay ninguna modificación. Entonces aquí también va a ser la misma asíntota oblicua. ¿Ok? Vamos a ver. No sé si voy a compartir aquí. La asíntota vertical, ya vimos que era x igual 0. Vean que la oblicua es y igual a x. Vean que ahí está. Vean que sí, en los dos extremos, tanto en más infinito como en menos infinito, la asíntota oblicua es exactamente la misma. ¿Ok? Vean aquí. Es la misma, tiene la misma pendiente. Por eso me da exactamente la misma. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ninguna duda? Profe, Dime. ¿podrías, bueno, podemos repasar rápidamente cómo calcular la B? Que me quedó un poco difuso. La de B. La de B. Ajá, Ok. Vamos a ver. El cálculo de B es el límite cuando x tiende al infinito que estés calculando. Aquí estábamos con más infinito. Siempre es de la función
menos la pendiente, y esa pendiente siempre le multiplicamos la variable. Aquí vean que es X, porque estoy trabajando con X. Si fuera W, por ejemplo, en los términos en que está definida esta función, pues estaría trabajando con W, ¿verdad? Pero aquí sería X. Entonces vean que sería f de X será esta, menos M, que es 1, por el X. Sí. ¿Sí está bien? Sí. Y ahí hacemos la operación, porque cuando evaluamos directamente no obtenemos nada. Entonces tengo que hacer la operación entre esas dos fracciones. Es una resta de fracciones. X a la 2 más 1 por 1 es X a la 2 más 1. Menos X por X, X a la 2. Listo. Y el denominador sería X por 1, que es X. Simplificamos y me doy cuenta que estos dos se cancelan. Por eso me queda solo constante sobre, bueno, la constante 1 sobre X. Evaluamos y obtengo constante sobre infinito. Y eso es 0. Entonces, el valor de B es 0. Si ustedes dicen y igual a mx más b, pues esto sería y igual, m es 1, x más 0, pues esto es, no voy a colocar una rayita, esto es y igual 0, y igual x, perdón. Sí. Ok, sí, profe, súper claro, gracias. Con mucho gusto. No tienen ninguna duda. Voy a pasar lista para hacer los problemas de optimización. Lo que tenemos que hacer, bueno, siempre va a ser leer y comprender el problema. Vamos a ver y determinar cuáles son las incógnitas, qué es lo que nos piden. Siempre les recomiendo tratar de realizar un dibujo para poder ubicarnos con lo que nos están dando. Vamos a ver cuáles son las variables que tenemos y también qué es lo que nos están preguntando. Vamos a tratar de definir la variable que me están indicando. Si tengo que maximizarlo, si tengo que minimizarlo. Y vamos a expresar la ecuación en términos de una sola variable. ¿Ok? En este caso, vamos a ver, vamos con este ejercicio. Dice, hallar las dimensiones del mayor rectángulo inscrito dentro, aquí sería de un triángulo isósceles, que tiene por base 10 centímetros y por altura 15 centímetros. Aquí ya está el dibujo. Yo lo hice antes para ahorrarme el tiempo de estarlo dibujando y agregando bien estos cositos. Pero voy a hacerlo aquí. La idea es, bueno, leer el problema y entenderlo. Entonces, me están hablando de un triángulo que está dentro de un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Hay que saber qué es un triángulo isósceles. ¿Qué será un triángulo isósceles? Un triángulo que tiene ¿qué? Que tiene dos de sus lados iguales. Dos de sus lados iguales. ¿Ok? Aquí está el triángulo isósceles. Dos triángulos iguales. Vean que el tercero no me interesa cuánto mide. La idea es que dos de los lados de ese ¿Me triángulo escuchas? sean iguales. Sí, sí te escuché. Ok, sí. Perdón. Es que hay como un gran retraso entre. Perdón, profe. Ah, ok, ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, yo creo que soy yo. Perdón. Ok, ok. Bueno, entonces tengo un triángulo que tiene que ser isósceles, dos lados iguales. Entonces ahí lo dibujan bien bonito. Y tienen que agregar un rectángulo dentro del triángulo. Yo solo les diría inscrito, no les menciono que es dentro. Entonces deberían saber que es que sea inscrito. Tiene que estar dentro. Entonces vamos a tener que dibujar un rectángulo. Vean que no me interesa dónde, porque esto es en términos generales. La idea es que yo tengo que hallar las dimensiones de ese mayor rectángulo. Entonces, pues ese mayor rectángulo puede ser, no sé, aquí. Yo sé que no aquí, pero bueno.
Puede ser algo así, ¿ok? Ese es un rectángulo inscrito. Otro, ¿dónde puedo ubicar otro? Ahí. ¿Dónde puedo ubicar otro? Sí, pues donde ustedes gusten. Como estamos en papel y lápiz, pues no voy a tener una medida exacta. De hecho, eso es lo que debo encontrar. La idea es que entendamos bien cómo ubicar esos valores o esos datos, cómo hacer el dibujito. Entonces, tengo un triángulo isósceles, dentro hay un rectángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hallar las dimensiones del mayor rectángulo. O sea, debo encontrar cuál es el mayor largo y el mayor ancho posible, porque esas son las únicas dimensiones que tiene un rectángulo. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué es la información que me dice? Dice que el triángulo tiene por base 10 centímetros y por altura 15 centímetros. Recuerden que la base es esta y la altura de un triángulo pues es la unión entre el vértice y la mitad del lado. Esa sería la altura. Entonces, eso mide 15 y la base mide 10. ¿Ok? Entonces, eso es exactamente lo que está acá. Es lo mismo. ¿Ok? Ahí estaría el dibujito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Con qué es lo que me piden? Dimensiones del mayor rectángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Me piden las dimensiones del rectángulo. No sé quiénes son. ¿De acuerdo? No sé quiénes son. Pero yo les puedo poner nombre, porque no sé quiénes son. Voy a llamarle, ustedes utilizan las letras que quieran, A, B, C, cualquiera. Hay muchas letras en el abecedario. Pues yo voy a llamarle X a la base y voy a llamarle Y a la altura. Ustedes usan la que ustedes gusten. Altura. ¿Ok? Listo. Yo no las conozco, pero eso es lo que debo encontrar. Vamos a ver. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí. ¿Qué relación podría utilizar yo? ¿Qué conozco o qué puedo conocer yo sobre ese rectángulo? ¿Qué fórmula podríamos utilizar? La, Veamos el triángulo, ¿qué es lo que conozco? El triángulo conozco la base y la altura. Del triángulo ¿qué podría determinar yo en ese triángulo? Me interesa el rectángulo, ¿verdad? Pero con respecto al triángulo, ¿qué formulita se relaciona ahí? Pitágoras. el área, pero El perdón, profe, área. nos pin. Vean que a mí no me hablan de área, nada más cuáles son las dimensiones del mayor rectángulo. Pero la idea es tratar de buscar alguna fórmula que me ayude. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues yo voy a utilizar el área. ¿Ok? Que es la relación como más cercana. Por lo que puedo utilizar más. Yo no sé quién es la base y quién es la altura. Pero al menos sé cómo se llaman. Entonces, si yo defino el área, ¿cómo quedaría acá? El área es igual a base por altura, ¿cierto? ¿Quién es la base y quién es la altura? O largo por ancho. ¿Quién es el largo? ¿Quién es el ancho? Del rectángulo, ¿verdad? La base es X, ¿cierto? La base es X, entonces es X por Y. O sea, vean que estoy teniendo una función que depende, o una relación que depende de dos variables. Lo ideal es siempre utilizar una que dependa de una sola variable. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, tengo que establecer una función auxiliar, una ecuación auxiliar. Cuando me queda,
Si yo estoy trabajando lo principal con dos variables, de fijo hay que establecer una ecuación auxiliar que me permita convertir esa ecuación en una que tenga una sola variable. Entonces, para este caso, voy a utilizar una relación y esa relación tengo que establecerla con los valores que yo conozca aquí. Entonces, vean qué interesante lo que pasa con este triángulo. Vean lo siguiente. Si esto mide X, vamos a ver si puedo rayar. Si esto mide X, vean acá, si eso mide X, ¿cuánto mide este pedacito? Veanlo acá. La mitad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este triángulo es isósceles y crearlo de esta forma me garantiza que la altura debe dividir tanto al triángulo como al rectángulo en dos partes iguales. Entonces, si esto es X, este pedacito es la mitad. Yo utilicé la parte de la derecha, ustedes pueden utilizar la de la izquierda, es lo mismo. ¿Y cuánto mide este de acá? Y pues ese no cambia, ese sigue midiendo Y, ¿ok? Entonces, voy a establecer una relación entre la altura del triángulo y el ancho del triángulo y la altura y el ancho del rectángulo. Sí, pueden decir que eso es como muy sacado de la mano, pero bueno, esa es la idea de hacer ejercicios de este tipo, porque a veces no se nos ocurre qué hacer, ¿ok? Eso es lo que siempre vamos a tratar de hacer. Entonces, vamos a ver. 15, ¿con quién va? 15, vean que es la altura del triángulo. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo? Altura con altura y ancho con ancho. ¿Cuánto mide este de acá? Lleno. Y si quiero verlo en términos de este, vean. Este mide Y. ¿Ok? Esto mide Y. Y este pedacito de acá, ¿cuánto mide? 15 menos Y. 15 menos Y. Sí. Entonces sería 15 menos Y. Entonces ya ahí tendría esta altura de este triángulo grande con este chiquitito. Sí. Entonces, así es como esa altura del rectángulo me permite saber este de acá. Ahora, voy con el otro lado. Sería 5 porque es el ancho del triángulo grande. Vean que este mide 5. ¿Cuánto mide este chiquitito? Ahí está. X medios. ¿Cierto? Vean que es X medios. Es este de acá. De hecho, voy a agregarles aquí el 15 menos Y. 15 menos Y sería este de acá. Sería este de acá. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Pues esta relación me permite dejar el área en términos de una sola variable. Entonces voy a despejar una de las variables, X o Y, cualquiera. Ustedes deciden con cuál trabajar. Yo voy a despejar X. ¿Cómo despejo esto? Bueno, lo que puedo hacer primero es hacer esa división de 5 sobre X medios. ¿Ok? Para simplificarlo un poquito. Vean que eso sería 10 sobre X. Medios con medios y extremos con extremos. Vean que esto es 5 sobre todo eso. Entonces esto es 5 sobre 1. Entonces 5 por 2, 10 y X por 1 es X. ¿Okay? Ahora sí, ¿cómo despejo esta expresión de acá? Vean que paso el X a multiplicar el 15. Entonces sería 15X igual. Y vean que este 10 multiplica todo el 15 menos Y. Entonces sería 10
por 15 menos y. Pero si yo simplifico esto de una vez, 10 por 15 es 150, menos 10 por y es menos 10y. Entonces esto es 150 menos 10y. Y ahora, como necesito despejar una variable, ustedes deciden si x o y. Voy a despejar x. Entonces aquí me queda que x es igual a 150 menos 10y sobre 15. ¿Ok? Y si simplifican eso todavía más, eso sería, ahí distribuyen el 15. 150 entre 15 es 10. Entonces x es 10 menos, y 10 sobre 15 es 2 tercios y. ¿Ok? O 2y tercios. Entonces, listo, ya tengo quién es x. ¿De acuerdo? Entonces, como mi idea es tener mi función, la principal, en términos de una sola variable, recuerden que se llama siempre función objetivo, esta es la ecuación auxiliar, entonces voy a ir a reemplazar la auxiliar en la objetivo. Entonces, si esta es la fórmula del área, ven que el área es esta. X, y es igual. El área que depende de x y y, pues es el ancho por el largo, x por y. Entonces, como ya yo sé quién es x, vean que el yo reemplazar x, me va a quedar esto. Entonces tengo que multiplicar todo ese x por el y. Y vean que ahora, esto que era una función que dependía de dos variables, ahora depende solamente de una. Y es en términos de y. Y listo. Voy a simplificar eso un poquito más. Ahí sería 10 por y. 10y menos 2 tercios y a la 2. O menos 2y a la 2 tercios, como gusten. Listo, vean que ya yo tengo mi función objetivo. Esa es la principal. Entonces, con esta es con la que vamos a trabajar. ¿Ok? Tengo la función objetivo. ¿Qué hago? ¿Alguien recuerda que era el procedimiento que hacíamos? Recuerden que la idea era hallar las dimensiones del mayor rectángulo. Debo maximizar esa función objetivo. Entonces, si quiero maximizarla, recuerden que debíamos obtener la primera y la segunda derivada de esa función objetivo. Entonces, ahorita repasamos para qué me servía esto. La primera y luego la segunda derivada. La primera aquí sería 10 menos 4 tercios de. ¿Sí? Esa es la primera derivada de la función a de esta. Y obtengo la segunda derivada. Ya vamos a recordar para qué necesitaba eso. La segunda, siempre necesito las dos. Esta sería menos 4 tercios. ¿Ok? Listo. Cuando ya yo derivé la función objetivo, obtuve la primera y segunda derivada, voy a determinar algo que se llaman valores críticos. Esos valores críticos me permiten a mí determinar el valor X y Y que me está pidiendo en el ejercicio. Ahí es donde vamos a determinarlos. ¿Cómo determinamos los valores críticos? Tomamos la primera derivada de la función y la igualamos a 0. Entonces, en este caso, tendría que tomar esa función e igualarla a 0. Y despejamos y. Cuando despejamos y, voy a brincarme todos los pasos de despeje. Aquí y debe darles 15 medios, ya simplificado. ¿Ok? Pasan el 10 a restar, el menos 4 tercios lo pasan a dividir o pasan el 3 a multiplicar y el menos 4 a dividir después. La idea es que deben llegar a que y es 30 cuartos, que sería 15 medios. ¿Ok? Cuando hacen el despeje, este es el valor de y. Y vean qué interesante. A mí me están pidiendo las dimensiones, o sea, me piden quién es X y quién es Y. Ya estaría encontrando el Y, porque solo me generó uno. Entonces yo diría, bueno, de si el Y debe medir esto. Ese es el máximo que se puede inscribir en la dimensión máxima del rectángulo que se puede inscribir. ¿Okay? Esto con respecto a la altura. Me faltaría encontrar la base.
todavía no la voy a buscar. ¿Por qué? Porque yo necesito determinar si este valor me genera el máximo o en realidad me genera un mínimo. No necesariamente el que yo encuentre es la respuesta al problema, no. Debo verificarlo. ¿Cómo lo verifico? Con la segunda derivada. La otra semana vamos a estar trabajando con la parte algebraica de esto. Criterio de la segunda derivada. ¿Qué hacíamos? Tomábamos la segunda derivada de la función, ¿ok? La segunda derivada de la función y la evaluábamos en el valor que encontramos. Pues en este caso, la segunda derivada pues es menos 4/3, no tengo que evaluar nada. ¿Alguien recuerda qué hacíamos? Si la segunda derivada era negativa, la función generaba máximo, mínimo o ninguno. Cuando me da la Máximo, segunda derivada profe. negativa, maximiza la función. Si me da positivo, minimiza. Y si me da 0, no puedo decidir cuál de los dos. ¿Ok? Entonces, en este caso, como me da negativo, estoy viendo que lo que yo estoy encontrando efectivamente es un máximo. Entonces, sí puedo dar una respuesta al problema. Entonces, ya yo sé que el y debe ser este, porque encontré que era un máximo y a mí me están pidiendo encontrar el mayor rectángulo, o sea, maximizar. Entonces, sí, vamos bien. Listo, ya yo sé quién es el y y quién será el x. Recuerden, el x se calcula con esto. Entonces, si me preguntan quién es x, bueno, el x es 10 menos 2/3 por y. O sea, 10 menos 2/3 por el y. ¿Quién es y? Pues y es 15 medios. Y esto me está dando 5. 15 entre 3, 5, 10 menos 5, 5. Entonces, tengo que dar la respuesta. Vean que el criterio de la segunda derivada me permite verificar que de verdad estoy teniendo en este caso un máximo. Si fuera otro problema y me pide mínimo, debería darme positiva para garantizar que es un mínimo. Sí debo hacer esa justificación. No solamente respondo los valores que encuentro. Entonces, las dimensiones del mayor. Bueno, aquí tenemos que dar una respuesta completa. Las dimensiones del mayor rectángulo inscrito en un triángulo isósceles. Bueno, ahí ustedes saben que escribir en un triángulo isósceles que tiene base 10 centímetros, ¿verdad? Y altura 15 centímetros, porque es específicamente para este. Entonces, dice que las dimensiones, bla, 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 son 5 centímetros. Vean que el 5 es de x y x era base. Y en centímetros porque me daban los valores en centímetros. Entonces vean que serían x es 5, x es la base. 5 centímetros de la base y 15 medios o 7.5, 15 medios centímetros para la altura. Y listo. Ese sería ese problema. ¿Ok? Para la altura. Sí. El mayor triángulo inscrito en un esto. Para no dejar los puntos suspensivos. En un triángulo isósceles que tiene por base 10 centímetros y altura 15 centímetros. Corresponden a 5 centímetros para la base o de la base y 15 medios centímetros para la altura. ¿Están de acuerdo? Vean que el problema es muy particular porque se enfoca en esta parte. Entonces, todo depende del problema y
de los datos que tengan. Entonces así va a cambiar la función objetivo y la función auxiliar. Pero la idea siempre es establecer esa función objetivo. Si tiene dos variables, hago una relación que me permita dejarla en términos de una. Listo, cuando ya la tengo, derivo. Entonces obtengo la primera y segunda derivada. La primera derivada siempre se iguala a 0 para encontrar los valores críticos, que son las posibles respuestas. Aquí solo obtuve uno porque era lineal. Pero a veces si queda cuadrática, pues serían 2 valores. Si queda cúbica, pues serían 3 y así sucesivamente. Cuando ya yo encuentro este valor, yo puedo aquí mismo, pues no importa, encontrar el valor de X. Ustedes deciden en qué momento, pueden hacerlo aquí mismo. Pero no me pueden dar la respuesta inmediatamente. Tienen que usar la segunda derivada, evaluarla en esos valores X y Y que tengan. En este caso, pues me quedó lineal, ya sé que es negativa. Si no, tendrían que sustituir el Y en la función que les quede, en el Y que encontraron, en la función que queda, para poder ver si es negativa o positiva. Si es negativa, genera un máximo. Si es negativa, genera un máximo. Si es positiva, genera un mínimo. Si da 0, no pueden decidir si el valor que encontraron es máximo o mínimo, entonces no habría respuesta. Pero en este caso, como es negativa, de fijo yo sé que es un máximo, entonces estoy segura que estos valores son los que maximizan ese rectángulo, esas dimensiones. ¿Ok? Entonces, antes de terminar, hagamos este otro rápidamente. Aquí igual ya yo coloqué el dibujito, pero vean que tenemos. Recortando convenientemente en cada esquina, es el problema muy común. Recortando convenientemente en cada esquina de una lámina de cartón de dimensiones 80 centímetros por 50. Tengo una lámina de cartón de 80 por 50. El largo es 80 y el ancho es más pequeñito de 50. Dice que es un cuadrado, cortamos convenientemente en cada esquina un cuadrado del lado X. Entonces, pues yo sé que en cada esquina tengo cuadraditos, aquí lo recorté y todos tienen lado X. ¿Ok? Ellos tienen lado X, todos. Y miden igual, porque son cuadraditos. Entonces todos estos lados miden X, perdón. Todos estos 4 lados miden X. ¿Vamos bien? La idea es calcular el valor de X para que, aquí sí me dicen, para que el volumen sea máximo. Entonces está más fácil porque ya me dicen qué es lo que tengo que, en este caso, maximizar. El volumen. Entonces, antes, vean que esa sería mi función objetivo. Yo sé que es el volumen porque es lo que me están diciendo. Entonces, la función objetivo es el volumen de un prisma o el de una caja. Entonces, vamos a ver. Primero, debo establecer cuáles son las dimensiones del rectángulo. ¿Por qué? O de la cajita. ¿Por qué? Porque necesito aquí sustituir los valores respectivos. Entonces, ¿cuál es el largo de ese rectángulo? Vean que yo lo recorté. ¿El largo quién es? Él. Vean qué largo es. ¿Están de acuerdo con que es 80 menos 2x? Porque tengo que quitarle el x de acá. Tengo que quitar este pedacito de acá para el largo. También es x. Y este pedacito de acá. Estoy quitando 2x. O ustedes dicen, bueno, a 80 le quito x y le quito x. Pues sí, eso es lo mismo de 80 menos 2x. Entonces, esto es lo que mide el largo. ¿Cuánto medirá el ancho? El ancho, voy a llamarle A. Vean que aquí más bien es 50 menos 2x. Porque aquí quito una x y aquí otra. Entonces sería 50 menos 2x. Listo. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula de la función del volumen de un prisma? ¿Cómo calculamos el volumen? Recuerden que el volumen es el área de la base por la altura. Entonces, pues la base es un rectángulo. ¿Y la altura? ¿Quién es la altura? Vean que la altura es X. Esa cajita, porque cuando yo levanto
esas esquinas que corté, vean que lo que me queda es el X. Por eso agregué esta imagen acá. Vean que la base es un rectángulo y esta altura debe ser el X que yo corté. Entonces, si yo les digo, pues es el área de la base por la altura, el área de la base, recuerden que es largo por ancho por la altura de la caja. Pero ya yo sé quién es el largo, ya yo sé quién es el ancho, y ya yo sé quién es la altura. El largo, vean que es 80 menos 2x por el ancho. El ancho es 50 menos 2x. La idea es dejarlo en términos de una sola variable. Y la altura es x. ¿Listo? Esa es la fórmula que tengo que maximizar, la del volumen. La idea es desarrollar todo esto. 80 por 50, menos 2x por 80, menos 2x por 50, menos 2x por menos 2x. Todo eso lo multiplica x y luego todo eso lo distribuyo con el x. Cuando hagamos todo eso, debe quedarnos 4x a la 3 menos 260 x a la 2 más 4000 x, ¿ok? Ese es el volumen. Y listo, ya yo tengo mi función objetivo, entonces la derivo. Recuerden, necesito la primera y la segunda derivada. Entonces, la primera derivada sería 4 por 3, 12, x, menos 260 por 2, me quedaría menos 520, x, más 4000. Esa es la primera derivada. Voy con la segunda derivada. Vean que esa segunda derivada me queda 12 menos 520. Y, bueno, aquí me faltó agregarle el x a la 2. Así. Entonces aquí queda 12x menos 520. ¿Ok? Listo. ¿Qué hacíamos cuando ya tengo la función objetivo? Voy a ver cuáles son las respuestas. Eso lo obtengo igualando la primera derivada a 0. Cuando obtengo esos posibles Profe. valores, dime, No es 24. ¿a dónde? 24x. Ah, sí, sí, cierto. 24x. Sí, gracias. 24x menos 520. Igualo esto a 0 y obtengo valores. Pues aquí puedo obtener 1 o 2. De hecho, aquí voy a obtener 2 valores. Vean que es cuadrático. Cuando hagan el cálculo, aquí encontramos 2. No puedo responder con los 2. Entonces, igual, con los valores que encontremos, utilizo la segunda derivada para ver cuál maximiza. ¿Cuál debe maximizar? Cuando la segunda derivada nos dé negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, valores críticos. Si igualamos esto a 0, vamos a tener una ecuación cuadrática. Ya sabemos cómo resolverla con cualquiera de los métodos, fórmula general, o pueden factorizar y así encontrar los valores de x. Vamos a llegar a que x es 100 tercios o x también puede ser 10. Tengo que ver cuáles de esas medidas me maximizan el volumen. Entonces, ya yo sé el valor de x. De hecho, es el que me están pidiendo. Calcular x para que el volumen de la caja sea máximo. Entonces, para que sea máximo, utilizo la segunda derivada. Y vamos a sustituir. ¿Qué pasará cuando x es 100 tercios? Si x es 100 tercios, al sustituirlo aquí, 24 por 100 tercios. Okay, 24 por 100 tercios. Profe, a mí me da menos 10 y menos 100 tercios. No sé si estaría más Te bien. dio menos 10. Ajá, y menos 100 tercios. Vamos a ver, voy a hacerlo otra vez por acá. A los demás les da igual.
Es que ese 10 debería ser positivo. Qué extraño. Vamos a ver. A mí sí me da 10. ¿Le hiciste a mano? Pues creo que metí un número mal ahí. Creo que fue mi error. Sí, sí, deberían los dos positivos. De hecho, por como son medidas, lo ideal es que sean positivos. La idea es que aquí les va a dar positivo, 280. Y recuerden que si el número que les da es mayor que 0, ahí lo que se está generando es un mínimo. Ya como lo contrario, si me da positivo es un mínimo. ¿Qué pasará con el otro valor? Con el otro valor, cuando yo reemplazo 10, que es el otro que encontré, 24 por 10 es 240, menos 520, vean que este sí es menos 280. Este es menor que 0. Entonces, aquí es donde se genera el máximo. Entonces, el que debo elegir es el que me generó el máximo, ¿ok? Porque ocupo la medida que maximice el volumen. Si les hubieran pedido el que minimice, pues debería ser este. Pero como me piden el que maximiza, es este. Y listo. Vean que la tarea es tomar la función objetivo, derivarla, tomo la primera y segunda derivada. Con la primera encuentro los valores, ¿ok? Que me están pidiendo. Con la segunda voy a decidir cuál debo elegir, ¿ok? Porque no necesariamente los que encuentren van a generar los máximos o mínimos. De hecho, puede pasar que aquí los dos sean máximos, entonces los dos sirven. Si los dos son mínimos, pues ninguno sirve. No hay un valor para esas condiciones que me permitan maximizar el volumen de la caja, por ejemplo. Pero aquí sí. Entonces, para que el volumen de esa caja sea máximo, debo elegir ¿cuál? ¿Cuál debo elegir? El que me genera el máximo. X debe ser 10 centímetros. ¿Está bien? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya casi van a cerrarme la sesión. Entonces, si no tienen ninguna duda, entonces nos veríamos la próxima semana.